Y pues para continuar, ¿no? Hoy nos toca un recorrido bastante centroamericano y de Panamá pues vamos subiendo ahora a Nicaragua, donde nos van a compartir acerca del caso de la demarcación y titulación de territorios indígenas de Nicaragua en el marco de la ley 445, que hemos denominado caso Alto Huanquí y Bocay. Y pues para eso el día de hoy tenemos nuevamente el placer de tener a Francisco Chévez. Si se acuerdan, Francisco ya nos había acompañado en la sesión número 1. Él pues actualmente desempeña el cargo de secretario ejecutivo del PRODEP, es un fundador de este programa, ya que coordinó al equipo local que apoyó la preparación del primer proyecto de la propiedad de Nicaragua con el financiamiento del Banco Mundial. Él es licenciado en economía, pero también tiene estudios de agronomía y gerencia de proyectos. Y pues desde los años 80 ha estado vinculado a lo que es el tema de reforma agraria, tenencia de la tierra, proyectos de inversión y programas de fortalecimiento de los derechos de propiedad en Nicaragua. Así que, Francisco, es un placer nuevamente que puedas estar con nosotros para compartirnos acerca de este caso, ¿no? de Alto Huanquí y Bocay, y la experiencia, ¿no? Y los avances y obviamente también de los desafíos que permanecen en el caso de Nicaragua. Darte la bienvenida y nuevamente pues, el espacio es tuyo. Te recuerdo que tienes 15 minutos. Cuando te falten unos 3 minutitos, te haré un recordatorio. Adelante. Ok, muchas gracias, compañera. Buenos días a todos y a todas. Vamos a compartir la presentación. Me avisan, por favor, si la logran visualizar. Sí, exactamente. Si la puedes poner en modo presentación, listo. Ok. Entonces, esta es la experiencia que desarrolló el programa de ordenamiento de la propiedad de Nicaragua, que está bajo el liderazgo de la Procuraduría General de la República, como parte del programa de restitución de los derechos de propiedad de los pueblos indígenas, principalmente a todo lo que tiene que ver con los pueblos indígenas ubicados en la costa Caribe y lo que es la zona del régimen especial de Alto Huanqui y Bucay, que es el departamento de Jinotega. Básicamente lo que se hizo ahí fue un proceso de demarcación de dos y titulación de dos áreas complementarias de los territorios Miskito Indian y Mayan Nasaun Ibu, ubicados precisamente en la zona del régimen especial Alto Huanqui Bocay. Cuando nos referimos a Alto Huanqui Bocay, nos referimos prácticamente a una zona recién creada, una zona de atención de gobierno creada en el 2008, precisamente que está constituida por las áreas, por los territorios de tres grandes territorios indígenas que están ubicados en ese sector: Miskito Indian, Tapaycacún, Mayan Nasaun Ibu y Kipla Baika, ¿verdad? Esos son los territorios y la creación de esta zona de régimen especial básicamente se hizo con el objetivo de priorizar, pues, y concentrar todos los esfuerzos orientados por el gobierno en materia de orden productivo, infraestructura y protección en esa zona. En cada gobierno territorial hay un presidente de gobierno territorial y la creación del régimen Alto Huanqui también crea la figura de un presidente de todo el gobierno territorial indígena de Alto Huanqui Bucay. En el 2007 se titularon 6 territorios indígenas ubicados en la Reserva Biosfera de Bozaguas. 4 se lograron titular en un 100%, pero 2 no se logró titular completamente. En este caso son los territorios Miskito Indian y Mayan Nasaun Ibu, debido a situaciones de conflictividad que había en la zona en ese tiempo, originados principalmente por la ocupación de tierras para fines de agricultura y ganadería, pues. Esos 2 territorios indígenas están ubicados prácticamente en el departamento de Jinotega y colindan con poblaciones urbanas y rurales, agrícolas y ganaderas, pues obviamente que
la presión por la tierra es bien grande y la presión por las actividades agrícolas también. Entonces, el territorio indígena Miskito Indian básicamente son 5 comunidades y 352 familias, son 21 poblados no indígenas, donde existen 1.428 familias. El área articulada fue 279 kilómetros cuadrados y pertenece al pueblo indígena Miskito. Y el territorio Mayana Saunipú, que son 6 comunidades indígenas, son 62 familias, son 19 poblados no indígenas asentados en el área, en 1.045 familias. El área es de 313 kilómetros cuadrados y pertenece al pueblo indígena de Mayana. Como pueden observar, la mayor parte de la población y la mayor parte del área ocupada en esas 2 áreas complementarias está siendo ocupada actualmente por población no indígena. Y este es un mapa de Nicaragua que refleja en esta área celestita que se mira aquí al fondo. Esto es el área donde están ubicadas las 2 áreas complementadas. Y esta área que está aquí, un poco más grande, que comprende los 6 territorios indígenas, es el área que comprende el área protegida de biosfera Bozaguán. Y todos esta zona sombreada que está en la costa Caribe corresponde a los 25 territorios indígenas que se han titulado, que ha titulado con el apoyo del gobierno de Nicaragua durante del año 2007 a la fecha. Básicamente aquí estamos hablando de un cierre de un ciclo de restitución de derechos de propiedad que se propuso el gobierno de Nicaragua. Ya a esta fecha ya están concluidos la totalidad de los territorios indígenas en este sector de la costa Caribe y de los ríos Bocay, Coco, Indio, Maíz, para un total de 25 territorios indígenas, 25 títulos entregados. Y básicamente de las 2 áreas complementarias que vamos a conversar el día de hoy, básicamente es un proceso que concluyó en el 2020 y el título fue entregado en el año 2021. Y vamos a hablar por muchas razones de esta experiencia que hubo con la demarcación y titulación de estos 2 territorios indígenas, que ha sido un ejemplo para todo el país en materia de convivencia pacífica y respeto y los acuerdos que se alcanzaron para lograr el proceso de titulación. ¿Qué se hizo y por qué es diferente? Bueno, lo que se hizo básicamente es aplicar la ley 445, que es la ley que regula el régimen de tenencia de la tierra para las comunidades indígenas de la costa Caribe y la zona de Jinotega. Y se aplicó el procedimiento normal que establece la ley. En este caso, hasta el día de hoy se han aplicado 4 etapas. Una quinta etapa está en proceso y las etapas que fueron implementadas fueron la etapa de presentación de solicitud de titulación, la fase de solución de conflictos, la medición y amojonamiento y lo que es la titulación y entrega de títulos. Hay una quinta etapa que es la que se llama de saneamiento, que está en proceso, que en las negociaciones entre indígenas y no indígenas acordaron ellos un mecanismo para regularizar los derechos de las familias no indígenas que ocupan las áreas complementarias a través de un reconocimiento posterior a la titulación, así fue acordado, para entregar un documento que reconozca los derechos de posesión. A ese mecanismo, ellos en los acuerdos le denominaron certificación. Aquí tenemos una imagen de las diferentes asambleas y las consultas que se hicieron en este proceso. ¿Qué se hizo diferente? Bueno, en todas las... Por favor. En todos los procesos de demarcación y titulación de los 25 territorios indígenas hubo procesos de consulta, negociación, ¿verdad? Pero en este caso particular, por la alta presencia de familias no indígenas, estamos hablando de un 80-90% de la población es no indígena en esas 2 áreas complementarias.
requirió de un proceso muy amplio, ¿verdad? Y en una zona mucho más compleja, de difícil acceso, en una zona en conflicto y ubicado en la segunda área protegida más importante del país, que es la Reserva de Biosfera de Bozaguá. También en el proceso de titulación se incorporó una nueva figura legal que no existe en todos los demás 24 títulos, 23 títulos que fueron entregados anteriormente, que es la figura de coadministración conjunta del territorio entre las autoridades indígenas y las familias no indígenas. Es decir, estos son acuerdos que se alcanzaron durante la fase de negociación para lo concerniente a la administración conjunta del territorio, fundamentalmente muchos aspectos que tienen que ver también con el manejo del área protegida. También se logró reconocer esa figura que le llamaron ellos certificación, que en una fase posterior a la titulación se iba a iniciar un proceso de reconocimiento de los derechos de posición de las familias no indígenas. ¿Qué podemos hablar un poco de los resultados? Bueno, en primer lugar, hubo un fortalecimiento de la seguridad jurídica de los territorios indígenas y de las familias no indígenas. Primero porque el pueblo, los dos pueblos indígenas lograron consolidar pues, la totalidad del territorio, que no se pudo titular en el 2007. Y las familias no indígenas también mejoraron la seguridad porque uno se acordó de que no iba a haber ningún tipo de desalojo de las familias, ¿verdad? Que se iba a respetar esos acuerdos de convivencia y armonía pacífica y también el compromiso adquiridos entre ellos mismos, participando el gobierno únicamente como garante de que iban a recibir un documento legal posterior extendido por el pueblo indígena directamente. Otro aspecto fue el fortalecimiento de las organizaciones locales y básicamente esto tiene que ver un poco con lo que se hizo y con lo que queda, ¿verdad? Después del proceso de demarcación. Bueno, se establecieron todos los mecanismos después de pasar de un momento en que no había ni siquiera ni un diálogo, después de establecidos los mecanismos de coordinación entre el pueblo indígena y los líderes de las dos organizaciones de familias no indígenas. Bueno, ya quedaron abiertas las comunicaciones. También el pueblo indígena tuvo mayor empoderamiento y fortalecimiento de su liderazgo sobre la totalidad del territorio. Las familias no indígenas con este proceso de titulación, al haber aceptado, reconocen que las tierras son del pueblo indígena. Y también hay mayor intercambio pues, entre las familias no indígenas. Los indígenas pueden visitar. Ya hay presencia de familias no indígenas visitando no indígenas. Entonces, de alguna manera se ha logrado mucha armonía. No es un proceso que se logra de un día para otro, ¿verdad? Estamos claros de eso. Pero sí hay buenos pasos que han permitido lograr un entendimiento. También es importante que esto ha sido posible, en primer lugar, gracias a la voluntad política del gobierno de Nicaragua, quien decidió concluir todo el tema de la restitución de los derechos de los pueblos indígenas. Por otro lado, la participación activa de todas las instituciones, municipalidades, representaciones indígenas que participaron en la Comisión Nacional de Demarcación y Titulación de Tierras Indígenas, CONADETI, y las comisiones intersectoriales de demarcación y titulación. Ellos fueron los que aseguraron todo el proceso de coordinación y la implementación del proceso de demarcación. Eso es lo que está constituido legalmente en la ley 445, pero también algo que no está en la ley, que es la participación de las familias no indígenas, que fue muy activa. Ellos se encargaron directamente de las consultas con la población para tomar decisiones y acompañaron desde el inicio hasta el final todo el proceso de demarcación. Y la mediación de conflictos realizada por la CONADETI, por la Corte Suprema de Justicia, fue un factor clave para acercar posiciones y lograr acuerdos. Básicamente se eliminaron los conflictos en la parte de tenencia, los conflictos grandes que había entre indígenas y no indígenas, y los espacios de diálogo se han mantenido.
¿Cuáles son los grandes desafíos y retos? Bueno, Tienes la 2 minutos, consulta, José. Gracias. ok. La consulta previa, libre e informada con indígenas y no indígenas, los acuerdos fueron alcanzados en cada una de las etapas, ¿verdad? Esto no fue un asunto que dijeron al momento de las negociaciones, ok, vamos a hacer esto, sino que en cada una de las fases fue necesario un diálogo grande, llegar a un consenso, aprobar metodologías, aprobar cómo se iba a hacer. Y el otro aspecto importante, gran desafío, es lograr acuerdos que favorecieran a ambas partes, ¿verdad? Y uno de los acuerdos fue el tema de la coadministración conjunta y el reconocimiento posterior a las familias no indígenas, que eso fue un hecho sin precedente en el país, pues porque es primera vez que en un territorio indígena se logra algo de esta naturaleza. Y ya para finalizar, ¿cuáles fueron nuestras grandes lecciones aprendidas? Una de ellas fue que la validación de los acuerdos de forma amplia con la población indígena y no indígena ha demostrado ser una herramienta valiosa, ¿verdad? Para poder generar la confianza y el respaldo que se necesitaba. Y el otro aspecto importante es el acompañamiento de las autoridades de gobierno central que estuvieron presentes a solicitud de las comunidades indígenas y familias no indígenas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, José Francisco. De nuevo ha sido un gusto tenerte aquí en el ciclo con otro interesante caso que nos deja muy buenas lecciones aprendidas y buenas prácticas.